Bueno, me preguntabas tú que esto iba a ser como un conversatorio, más gente, dije, no, ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo, no, prefiero Uno a one on uno. one, ¿Ya? mirándonos a la cara, porque siento que si no íbamos a perder mucho tiempo entre muchos publicistas, muchos egos acá al mismo tiempo, así que no. Esperando que Sí, termine Novión o que termine claro, Cristóbal, no no, hay y para Novión qué. es No medio hay pa' qué. controversial, así que vamos a esperar, No, para no, el no. final, bueno, está por ahí escondido. Oye, no, pero bueno, primero que nada, aquí estamos de nuevo en Limitless, Just Another Exhibition en el Mood, con el equipo de Chucao Films nuevamente que está aquí dándole con el contenido. Y nada, presentar a don Diego Perry, un ¿Cómo tremendo estamos? publicista también. La invitación a las agencias aquí ha sido, la verdad, elegida así del top one al top one, para no decir top 5. Porque la verdad Hemos pasado por varios, ¿no? son agencias que admiramos, que encontramos que están innovando en distintas áreas. Cada una en lo suyo también, que también me gusta en el fondo eso. Y por un lado también interesante tenerte acá, porque esto es lo más cercano que tenemos al podcast que hablamos arriba de la van, weón. Es verdad, ¿Viste, weón? de la bucanca. ¿Viste? Y ir subiendo weones acá atrás y vamos conversando, weones, estamos manejando, Hagámoslo, tocando, pues, tocando pon- flauta, alguna cuestión. Cámbiale el fondo y lo hacemos así, ¿no? Claro, y les cambiamos el instrumento de atrás, los tenemos tocando flauta, cualquier wea atrás, ¿cachai? Claro. Entonces hay que hacerlo, yo te Hay dije. que hacerlo, sí, es verdad. Oye, Perry, nada, pues primero que nada, un gusto contar contigo acá. Wolf BCPP, pero ahora Wolf GIT, GIT, weón, todo, T es como sí. la banda ya, No, como somos que ya. buenos para las siglas, Ahí nos tenés sí. que contar alguna cuestión de en qué anda eso. Por otro lado, también me gustaría, en el fondo, ver esta parte, esta beta tuya con el Mons, que han entrado en el tema de la política. ¿Cómo lo estáis viendo con el lado de la inteligencia artificial, de la innovación, de la tecnología? Y ver asimismo también los desafíos de Wolf GIT, ahora con un equipo de BTL, eventos creativos, Trade, también de todo. medios. Trade, sí, chuta sí, madre. está cruzado con todo. Ya, con todo. Entonces, Todo. para allá un poco queremos conversar contigo, entender para dónde va y cuál es esta visión también, porque tú eres el CEO también de la empresa, lo cual también es súper interesante verlo desde tu lado. Así que partamos por lo primero. ¿Por cuál ángulo? Me dijiste varios. ¿Cómo está hoy en día Diego Perry? ¿Cómo va este Wolf con GITD, weón? Sí, bueno, para hacerlo como resumido esa parte, lo que hicimos fue, nosotros tenemos Wolf y un par de empresas más, una consultoría y una empresa de producción audiovisual, y ellos tenían trade, experiencia, medios y otra agencia creativa. Entonces, lo que hicimos fue transformar todo eso en un gran grupo, donde lo que pensamos en el fondo en todo este viaje de dar servicio integrado y que realmente transformé en un actor que logra resolver gran parte de los problemas que enfrentan las marcas y los clientes, y robustecer un poquito también la estructura. Así que sí, es un ejercicio importante. Vamos a quedar una empresa de más de 200 personas, cada una de esas verticales tiene que transformarse en una estructura que crezca en sí misma. Entonces, Claro, pero en el fondo pega. resolver el ecosistema completo en el fondo Absolutamente, sí. del cliente, ¿no es cierto?, a través de esta nueva estructura. En el fondo. Exactamente. Y otras cosas que tienen que ver con qué nace también nuevo de esta integración. Pues lo primero es sumar las fuerzas que tenemos, pero claro, el plan no es solamente pegarnos, sino que hacer crecer y eso tiene que ver con desarrollar cosas nuevas también. Así que Ya, eso en el fondo también, es buscar qué más puede salir de esto. Tal Perfecto. cual. Oye, Diego, y con respecto a este camino que ustedes han hecho con el MONS en el ámbito de la política, Sí. la verdad, a mí me ha encantado. Yo me he leído todos los reportajes, encuentro que en el fondo ustedes lo han hecho muy bien desde un lado estratégico, pero también creativo dentro de un mundo que es bastante como complejo, porque ¿quién le cree a la política hoy en día? Que el tema de los fake news también la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco de eso, porque yo creo que en el fondo pueden haber muchos reportajes, pero no te hemos escuchado a ti hablarnos de este tema y eso yo creo que es necesario. Es verdad, sí, me ha tocado poco, salvo un par de charlas de casos, pero conversar sobre el tema de fondo. Nosotros estamos convencidos desde hace mucho tiempo de, por lo menos en el mercado chileno, profesionalizar el trabajo de desarrollo creativo, especialmente para las campañas electorales, que es distinto al mundo de, no sé, campañas de gobierno, que creo que ahí hay más agencias que se han desarrollado bastante bien en resolver brief de todo lo que está haciendo el gobierno permanentemente, el gobierno de turno, en el fondo. Pero en el mundo electoral, y por eso el lado político hacia ese lado, nosotros hemos empujado mucho a especializarnos y a hacer el trabajo de profesionalizar eso. Y nos dimos cuenta, diría más fuerte, en la época de la campaña que hicimos para Michelle Bachelet, la segunda vez que fue presidenta, 2013 fue la campaña, 2014 por ahí, porque esa fue una campaña que nos hizo conocidos en Latinoamérica, especialmente en México.
Y México está muy desarrollado en todo lo que tiene que ver con comunicaciones políticas, marketing electoral, el desarrollo de la industria de las consultorías y todos los ámbitos de especialidad están años luz. Son una réplica más del modelo gringo en el fondo. Entonces nos dimos cuenta de mucha distancia de cómo cada una de las cosas que nosotros hacíamos acá o que tú veis que se hacían las campañas políticas en Chile, que era como entre el publicista amigo, que es medio como medio militante, porque es de tal sector y todo, claro, versus nosotros de sentir que somos un equipo que tiene la especialidad de hacer buenas campañas electorales, pero no necesariamente tenés que ser parte de un partido político como para casarte con eso y poder hacer solamente campañas de eso. Claro. No tiene sentido. Entonces desde ahí empezamos a hacer un trabajo de especialización. Y que obviamente se cruza con todos los avances que va teniendo los cambios del mundo de las comunicaciones y la publicidad en general. Entonces es como doble pega, el desarrollo en Chile de las comunicaciones políticas, pero al mismo tiempo conectarla con todo lo que va pasando. Entonces me decía, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial funciona. Claro, ha sido mucho más difícil porque las campañas electorales son contra el tiempo. Entonces alguna vez hemos hablado de cuánto me demoro en hacer tal y se supone que la teoría dice que debe ser mucho más rápido, que demoráis 2 días, y no, un buen trabajo tiene igual o más tiempo incluso podría ser. Entonces claro, lo hemos experimentado muy pocas cosas, en las más diría ejecucionales, no sé, en el boceteo desarrollo de ciertas imágenes o transformar una foto en un video a raíz de un trabajo como puntual, o jingle, ponte tú. Nos tocó jugar un poquito ahí con algo súper básico, con Zuno y una letra y terminamos haciendo una canción. Ahí con Timbaland. Pero así porque era la forma más rápida, eficiente y probablemente en ese caso de bajo costo. Para salir rápido. Entonces sacamos, por ejemplo, para Claudio Rego, cuando hicimos la última campaña, cuando iba a la reelección del gobernador, hicimos muy rápido un jingle para la radio. De hecho, hicimos varias opciones, como que una letra y lo transformamos en 6 tipos de estilos musicales. Y dijimos, ¿cuál te gusta? Estos 2, ya, vamos. Y funcionó. Funcionó. Pero en el fondo cuesta porque creo que son tiempos y ritmos difíciles de calzar. Mira, sabéis que nosotros hemos visto un tema con la inteligencia artificial, bueno, en varias capas ya, pero era uno que te lo tenía guardado a ti en el fondo, que era con respecto a hoy en día lo que pasa con los usuarios. Nosotros estamos muy conectados a cómo los usuarios están reaccionando a los nuevos contenidos, a estos virtual out of home, que le cambiamos el nombre de fake out of home, a los avatars con inteligencia artificial, que en el fondo hay hoy en día una nueva generación de consumo, son también los nuevos votantes, los nuevos bancarizados también, que en el fondo ya saben que si ese actor que está al otro lado de la pantalla le pagaron, ya tiene menos credibilidad, ¿cachai? Después por otro lado está el influencer que también le pagaron, o en productos, o anda a saber el contrato que tenga, que hoy en día son una locura, ahí está el servicio de impuesto interno poniéndole el corte a las boletas. También es como que ha perdido la credibilidad, a menos que el influencer efectivamente lleve 2 años echándose crema nívea, por decirte algo así, o sea que en el fondo sea como un tester. Versus cuando tú le preguntas a cualquiera de las plataformas de inteligencia artificial, para no decir alguna, ¿cuánta gente vive en Chile, la población en Chile? Y te da un número real, o sea, no te está mintiendo. Entonces, ¿qué pensáis tú sobre eso, en el fondo, sobre la pérdida de credibilidad? Ahora hablando de política, de hecho nos tocó un caso de Colombia bien entretenido que ahí en off te voy a contar, que es lo que se viene ahora, en el fondo, que efectivamente se ha perdido la credibilidad en las campañas, ¿cachai? La credibilidad en lo tradicional, en este ojo que está acostumbrado a ver eso y ya sabe que atrás de eso están las cámaras, está un gallo pagado, hay un contrato y hay un guión que lo está leyendo en el teleprompter, claro, ¿cachai? Versus oye, ¿qué pasa si le pregunto yo a la inteligencia artificial por quién me conviene votar? ¿Cachai? ¿Qué en verdad hizo este gallo? ¿Qué es lo que no hizo este gallo? Ahora también, en toda esa data que reúne la inteligencia artificial, también puede haber un poco que lo que se manipula también en la data misma, ¿cachai? Sí, a ver, yo creo que como todo esto tiene que ver con un momento que estamos viviendo de aprendizaje. Yo creo que incluso cada campaña electoral va viviendo como usos distintos. A la hora de informarse, como decís tú, hay como una búsqueda y se puede transformar incluso en algo que se viralice y algo que se comparta y se transforma en un tema de campaña, simplemente porque hoy día no tenéis control de eso. Y desde el otro lado tenía el desgaste de la credibilidad de una categoría completa, o sea, los políticos en sí mismos en el mundo electoral y las figuras más tradicionales son las que más están viviendo ese como desgaste o baja de credibilidad. Y en esa toma de decisiones, como comunicadores nosotros tenemos que, concentrarnos más en cuál es el problema a resolver.
porque son varios, ¿cachai? Sí, te iba a preguntar cuál. Claro, porque en el fondo los candidatos son productos, que o no, son marcas. Entonces tú tenés que detectar cuáles son esas cosas, y no solamente tiene que ver con la credibilidad podría ser algo transversal de la categoría, pero dentro de eso hay matices y en algunos creen más que otros, pero hay veces que no hay conexión emocional, hay veces que hay desinformación de un candidato, hay veces que hay exceso de información de un candidato, y eso confunde. Entonces, hay casos que no hay información del candidato. No, y que aparece como una oportunidad precisamente por la desinformación, porque este es nuevo, entonces démosle una oportunidad y no lo ubico tanto. Piensa que hoy día las elecciones las personas están marcando menos adherencia a algo. Entonces no es que estén votando por lo que me encanta, muchas veces están votando para evitar lo que de frente no me gusta. Claro. ¿Cachai? Entonces el indicador de rechazo se empieza a transformar en un indicador clave, cuando dicen como apruebo, ok, pero ¿cuánta gente rechaza esto? Porque si hay mucho rechazo, capaz que eso te cuesta a ti la elección. Porque nadie está con tu bandera corriendo por todos lados, son muy pocos los fanáticos. Pero tú tenés que tener bajo rechazo, así que estás ahí, porque puede que tengas un voto porque seas la mejor opción dentro de las que a nadie le gusta mucho. Y así está diciéndose grandes cosas en el país, un montón de campañas políticas. Exacto. Acá nosotros con la neurociencia estamos viendo qué genera adherencia, qué genera rechazo. Bueno, aquí al ver el cerebro, podría ser un capítulo político. Oye, de eso que me pidieron de Colombia, por eso te decía, hay algo interesante ahí también. Y lo otro que había también interesante de esta como conversación que tuvimos ahora con un equipo allá, que se vienen elecciones, ¿no es cierto? Se viene un recambio, qué sé yo, pero ¿con quién, no es cierto? ¿Quién entra a esa batalla? También está este tema de que tú lo dijiste en un momento, que en el fondo, ¿qué pasa si no hay información sobre ese candidato? Ok, hay que ir a buscarla, ¿no es cierto? Qué interesante hoy en día con las posibilidades que hay de invitar a buscar esa información, ¿cachai? Que ahí vuelve la mente creativa, ¿no es cierto?, de la publicidad, del creativo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer que todos, a través de algo que tienen en la mano, en el bolsillo... ¿O qué ideas quieres instalarse al final? Claro. O sea, por ejemplo, analiza a nuestros vecinos, la campaña de Milei, incluso el gobierno de Milei, y analizo desde el punto de vista de la información o desinformación. Chuta, es que hay un tango de información que ni yo te diría cuál es verdad. Exactamente, y a veces parecen curvas, ¿cachai? Hay veces que de repente no están diciendo nada y de repente pero suben. Están bailando de nuevo los argentinos, ¿eh? Están bailando, están bailando de nuevo. No, pero respecto a la campaña, ¿cachai? Como al uso de la información en las campañas. Acá pasa lo mismo y de repente pasa que ciertos candidatos dejan de hablar en los medios y empiezan a subir. Claro. ¿Cachai? Como que entregan menos información de la que venían entregando antes. Y parece que eso les hace bien, porque están menos expuestos, porque esa información que están tirando, esa opinión, un punto de vista respecto a la contingencia de algo, al final se les está devolviendo como un boomerang. ¿Por qué? Porque pisan un huevo, versus cuando lo recogen un poco y que más encima los medios recogen, oye, tú un rato... Lo recogen como quieren también. Los partidos los mandaron un poco a callarse o a quedarse un poquito más... Ya, pasa eso y tiene que ver con regular. Entonces... No, como que no hay una receta de más información, menos información te lleva a no, hay que ir viviéndola, hay que ir en el... Depende del momento, vais liderando, vais segundo. No, aquí tenemos tema para el podcast de la van, Chucao. Uno entero de... Chucao, tenemos la van, tenemos a Diego, tenemos a mí, vamos buscando, bueno, y los vamos subiendo a la van, les pasamos instrumentos y vamos conversando. Ahí tenemos un viajecito de 30 minutos cada uno. Oye, y para ir cerrando, Diego, querido, ¿cuáles son los desafíos de equipo? Porque ya entiendo los desafíos de Wolf y GIT, ¿no es cierto? Es como la banda. Sí, bueno. Ya, no me explique. Esa talla se la dije el primer día. Oye, ¿cuál es el desafío en el fondo que viste tú hoy en día de Wolf, tanto en este nicho, que es bastante sexy, súper interesante, porque también yo creo que te va a abrir, debería abrir también otros esquemas de pensamiento y creatividad? No solo desde el lado político, yo creo que de ahí hay mucho más, ¿no es cierto?, a impacto social. Yo creo que esa cuestión explota. He tenido reuniones muy bacanas con creativos que en el fondo ven que hay otro mundo más allá del político mismo, que tú mismo en un momento lo mencionaste. ¿Cómo veis los desafíos de Wolf hoy en día de un equipo creativo, de un equipo ejecutivo y desde tu mirada de CEO? A ver, son varios flancos para nosotros, porque en el fondo creo que hay mezcla de un montón de cosas. En una agencia como Wolf conviven mis canas, que estoy llegando a los 50 años, con nuevas generaciones y cómo se van relacionando todos con un montón de soluciones
también diversas. O sea, el creativo que está ocupando inteligencia artificial o ciertas herramientas para resolver una ejecución puntual sobre un boceteo, que es lo que están haciendo la mayoría de las agencias, es distinto a inquietudes que puedo tener yo con cómo mejoro los procesos, ocupando herramientas que tienen que ver con el uso del tiempo o el traspaso de información. ¿Cachai? O sea, estamos en un negocio donde el uso de las horas hombre de los que están trabajando ahí como equipo es clave. Entonces, ¿cómo logro eficiencia de eso? En las reporterías de las agencias hay un montón de partes del servicio que hay que mirar. Y yo con la distancia justa, y me parece que es bueno que los equipos se lancen a aquellas cosas que se transforman en una herramienta para perseguir lo que nosotros perseguimos en la mitad, o sea, como columna vertebral, que tiene que ver con la creatividad. Nosotros como que eso nos inspira a que si llegan cosas que apoyan el proceso creativo o el desarrollo, incluso la ejecución, bien, en el modelo negocio, todos los procesos también ayuda porque nos mejora la rentabilidad, pero lo cruzo con cosas como personales también, o sea, yo como... no sé, mientras están todos metiéndose como a curso de inteligencia artificial, yo metí un magíster de escritura creativa. Porque lo primero que tuve la sensación es que como que hay que potenciar ese lado como de capacidad humana a escribir literatura y un montón de cosas. Entonces creo que como que los vamos viviendo todos no como un viaje parejo, sino que en cómo uno lo va recibiendo, y creo que esa reacción a exponerte a cuán rápido aprendís, qué aprendiste, es clave que sirva como para diversificar más como ese conocimiento entra a la organización completa. Yo, por ejemplo, lo veo mucho, yo hago clases en la Universidad del Desarrollo y me tocan generaciones que están saliendo recién a entender que podría ser publicista, y el cómo ellos se aproximan a cualquier herramienta o cualquier uso de inteligencia artificial sin la base de toda la experiencia que tenemos nosotros, que es absolutamente distinto. El cómo estimular a ellos tiene que tener casi como una responsabilidad y una ética distinta a el cómo nosotros podríamos hacerlo. Entonces, creo que son ángulos distintos, y en el caso de una organización como Wolf tiene esos matices en cada uno, diría que en igual a uno. Cada uno de los casos tiene una manera de enfrentar un viaje diferente. Diferente, qué buena, bueno. Qué buena. Bueno, grande Wolf, acá acompañándonos en Limitless, Just Another Exhibition, en Mood. Y nada, pues viste, estamos cada vez más cerca de ese podcast, compadre. Y me tenés que contar lo de Colombia con política que me parece. Sí, te lo voy a contar, Eso da una buena conversa. Así que, oye, gracias por todo. Te tenemos acá un regalito, compadre, ahí viene... Uno no. Para Oye, que andamos generosos hoy día. Y con una mano ocupada te la hicieron dura. Oye, muchísimas gracias. Regalito, compadrito, man. Se pasó. Gran abrazo. Oye, muy lindo. Grande Wolf, weón. Tremendos acá, weón. Vamos chucados. Seguimos con los contenidos. Buen equipo acá.